Hoy me encuentro con Michelle, pero Michi es como la conocemos, Negrón, que es el Wine Director de Cocina Abierta en Condado. Pero esto no es lo más importante de ella. Yo he estado loca por sentarme a hablar con ella, porque no es solamente que sabe de vinos, es que es una gran comunicadora. Cada botella de vino para ella tiene una historia y tiene una copa correcta. Y cada copa y cada vino depende del momento donde está. No solamente ha estado aquí en Puerto Rico, vivió casi 20 años en Europa. Estuvo en 7 cosechas. Es parte y cofundadora de Flash for Light, un claret, así que puede hablar de todos los aspectos de vino. Pero lo más que a mí me impresiona es que a ella no le importa exactamente si es el vino mejor o el peor. Todo vino tiene su momento, su clima y todo aspecto del crecimiento, hasta cuando se sirve en una copa, tiene el porqué. Y nadie mejor que ella para explicarlo. Bueno, Michi, yo leí, entre las cosas que leí, y con esto voy a empezar, que tú escribiste en un momento diciendo, una copa de vino cambió mi vida. Es verdad. ¿Por qué? Porque yo no me dediqué al vino toda la vida, solamente me dedico al vino desde el 2010. Antes de eso yo era maestra y lo que me interesaban eran los idiomas y la literatura. Hablas 4 idiomas. Sí, y él estaba viviendo en Barcelona en aquel momento, un poquito antes del 2010, y fui a la región del Priorato, que es una región hermosa donde se elabora vino en la provincia de Tarragona, en Cataluña, y probé un vino que me explotó el cerebro y yo dije, los vinos que yo conozco ni saben así, ni son así, y ahí fue que me empecé a interesar. Cuento súper largo, súper corto, a los par de meses me mudé al Priorato y ahí viví durante 7 años. Y ahí fue que estuviste en 7 cosechas. Solo dinos en un poquito, parte de la introducción, qué significa ser parte de una cosecha. Bueno, yo era parte de todo el proceso de elaboración del vino, desde la agricultura, vinificación, embotellado, venta, exportación, todo. Eso es un trabajo 24/7, no se descansa nunca. Y es un trabajo, todo el mundo se imagina, y no sé si tú te acuerdas de esta película de Keanu Reeves que se llama Walking the Clouds. Oh, claro. Que sale él con Aitana Sánchez Young, hermosa. Ellos allí pisando las uvas y es todo como bien holístico. Sí, precioso. Y están allí, y no es así. O sea, eso se puede hacer, pero es un montón de trabajo, y no solamente es un montón de trabajo que requiere que uno esté pendiente 24/7, sino que está a la merced de las inclemencias del tiempo, del cambio climático, del COVID, que eso fue parte, por ejemplo, de la historia del Flash. Entonces es un trabajo súper sacrificado, que yo creo que a veces la gente no lo entiende cuando se está sirviendo su vinito, no sabe todo lo que hay detrás y por cuántas manos el vino pasa, desde que es una uvita en un racimo, en un viñedo, hasta que lo abren en su casa o en un restaurante. ¿Y tú crees que esos 7 años son los que a ti te dan esto que es maravilloso cuando tú cuentas de un vino? Es que tú no solamente hablas del vino, tú hablas de la historia, del dueño, de la tierra de donde viene, del clima, por qué es así. Es que es lo que tenemos que mirar cada vez que vamos a sorber, a coger un sorbo de vino. Yo creo que sí, yo me sé algunos nombres de los perros, de los viticultores. La cosa es que el vino, yo no tuve training al principio de sommelier, así de que fui al School of Sommeliers y me estaban enseñando a servir y tal. Yo me metí ya directamente en un viñedo. Así que tengo esa perspectiva de todo el trabajo que hay detrás, desde la uvita, como dije, hasta que lo servimos en la copa. Entonces, el vino es comida. Y yo creo que eso es algo que muchas personas no entienden. El vino es comida, el vino es agricultura, el vino te está hablando de un lugar, de un clima en específico, esa famosa palabra terroir, que lo que hace es que habla de todo, de lo que es el clima, el suelo, el tipo de uva, por qué esa uva se da mejor en esa parcela, las manos que la cultivan, las decisiones que toma el viticultor en la bodega, lo voy a poner en barrica, en acero inoxidable, lo voy a dejar con los tallos, se lo voy a quitar, lo voy a poner en una botella borgoñesa o en una botella bordolesa, va a ser un espumoso, blanco. Son tantas las cosas que pasan que... Aprender de eso nos tomaría mucho tiempo, pero yo te quiero hablar un poquito de la realidad aquí en Puerto
Rico. Cuando nosotros vamos a un restaurante, entre medio, cualquiera, cuando uno pide un vino, nos quedamos siempre con los mismos 6 y te dicen, pues tengo Chardonnay, tengo Pinot Grillo, tengo Pinot Noir, Cabernet, y le estamos haciendo una falta de respeto a lo que tú acabas de explicar que va detrás en una botella de vino. ¿Tú crees que nosotros podemos cambiar como consumidores esa visión? Se tiene que cambiar. Sí. Porque yo como trabajando en cocina abierta y estoy obviamente hablando y estoy interactuando y en contacto con consumidores y con comensales todos los días, siempre te piden las mismas cosas, no hay ningún tipo de pensamiento, de thought process de por qué yo estoy pidiendo esto va bien con la comida. Y ya ni te digo de pensar, ¿sabes? Esto es un vino que tiene millones de dólares de presupuestos de marketing o esto es un vino de pequeña producción. ¿Qué significa eso? ¿Qué químicos entran? Entonces, yo creo que puede sonar intimidante, pero el vino se puede disfrutar de muchas formas diferentes y no hay que ser un súper experto ni una súper experta para poder disfrutar el vino. Para mí, la palabra importante, la palabra clave es curiosidad. ¿Qué estoy bebiendo? ¿Por qué lo estoy bebiendo? ¿Qué hora del día es? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Qué voy a comer? ¿Cuánto voy a beber? O sea, hay tantos factores que creo que hay que pensar un poquitito antes de una cerveza, pues es un poquito más, pues pido esto y ya está. Pero con el vino creo que amerita pensar, igual que ahora vamos a diferentes sitios a comprar la comida orgánica, vamos a los mercados en el Viejo San Juan, en Río Piedra, hay un poquito más de conciencia sobre la comida, pero es que esto cae en esa categoría, es comida también. Y además no es una cosa nada más que para beber, es para disfrutar porque tiene muchos elementos cuando llega al paladar. Tú introduces ahora mismo lo que es biodinámico, orgánico. ¿Qué significa eso cuando vemos un vino, cuando dicen un vino natural, orgánico, biodinámico? Sí, tampoco es fácil, yo voy a tratar, y hay libros y libros, y esto es como que un ongoing debate entre viticultores. Dímelo como yo si yo fuera la primera vez que voy a hacer un vino, porque yo siempre pienso que nosotros como comensales en un restaurante podemos empezar a cambiar eso que estamos diciendo, si nosotros empezamos a preguntar un poco más allá sobre sí. los vinos. No, y que te digan orgánico no significa lo mismo en todos sitios y en verdad tampoco es que signifique mucho si no sabes un poquito el contexto. Tenemos el vino, digamos, regular, que se elabora, acuérdense, hay dos cosas, que es la agricultura y después tenemos lo que se hace en la bodega. Okay. Ahí se toman un montón de decisiones en cuanto a lo que se añade, lo que se quita, etcétera, etcétera. Un vino normal se usan un montón de químicos en el proceso agrícola, se practica la monocultura, eso significa que todo lo demás se saca y se dejan líneas y líneas de solamente viñedo y le ponemos insecticidas, herbicidas, fungicidas, pesticidas, fertilizantes sintéticos. Después cuando le irrigamos para que esas uvas se pongan así bien gorditas, el vino sale aguado, pero que nos dan más rendimiento, más yield. Después llegamos a la bodega. Después llegamos a la bodega y le ponemos un montón de cosas desde ácido. Bueno, se añade mucho. Un vino y después lo clarificamos, después lo filtramos, después le ponemos incluso más sulfito, lo embotellamos y entonces sale. Por cierto, déjame hacer una nota al cárcel. Mucha gente que dice que el vino le cae mal son los sulfitos. Muchas veces ese es el peor elemento. Te voy a tener que desmontar eso. ¿De verdad? Ay, la comida pues procesada. Mira, pues me alegra porque a mí me encanta que me desmonten algo que yo creía que era eso. La comida procesada que se compra en el supermercado tiene muchísimos más sulfitos que la gran parte de los vinos. Bueno, sí, eso es verdad. Y tiene que tener mucho sulfito en una botella de vino para que te dé una reacción. Hay muchas otras cosas, por ejemplo, el azúcar puede también caerte mal. Okay. Pues, y otros químicos. Si un vino es orgánico, lo que significa es que en la agricultura no se usan pesticidas, herbicidas. ¿Y no son más bajos en sulfitos también? Se intenta poner un poquito menos, porque lo que estamos haciendo es tratando de mantener el carácter del vino sin interferir mucho. Y el sulfito es el preservativo para que pueda viajar. Es un antioxidante y un preservativo, porque el enemigo número uno del vino es la oxidación. Sí. Sobre eso son los vinos. Tenemos los vinos de agricultura industrial, después tenemos el vino orgánico, después tenemos el vino biodinámico. Lo que significa es que se practican las prácticas de la agricultura orgánica, que se trabaja sin herbicidas, pesticidas, fungicidas,
insecticidas ni fertilizantes sintéticos y se va un paso más allá. Se entiende que la vid, ¿no? El vino y el hombre o la mujer son parte del cosmos, del universo, igual que por ejemplo las mareas son afectadas por los ciclos de la luna, también la vid. Entonces se seleccionan ciertos momentos en el calendario lunar para llevar a cabo las labores agrícolas y en bodega. Después en bodega no añadimos levaduras comerciales. Para esto hay que entender súper fácil el proceso de la fermentación, que básicamente las uvitas las recogemos cuando están bien maduras porque tienen una cosa súper importante que es azúcar. Y el azúcar, vienen las levaduras, se comen el azúcar y nos dan alcohol y nos dan dióxido de carbono. También nos dan calor y un montón de otros byproducts, pero eso no es importante ahora. Las levaduras viven de forma natural en el viñedo, en la bodega, pero son tricky. Si no tienes muchas, pues te cuesta un poquito controlar la fermentación. En la agricultura industrial usamos levaduras foráneas, levaduras comerciales, que vienen literal en un catálogo, para controlar la fermentación. En la agricultura biodinámica no la usamos. Usamos las levaduras que ya existen en el viñedo y en la bodega, y el concepto es ni quitar ni añadir demasiado. Tratar de que ese vino se exprese solo y manteniendo la pureza de la uva, de la añada, si fue un año más cálido, un año más húmedo, un año más frío. Entonces intentamos tocar lo menos posible, que el vino no es un proceso natural, porque la vid, si tú la dejas sola, lo que hace es trepar los árboles y no nos daría vino. Ella está haciendo sus Sí, cosas. es controlada, es cultivada como el maíz y otro. Correcto. Entonces, en la agricultura biodinámica lo que tratamos es de interferir lo menos posible, no filtrar o filtrar lo menos posible, añadir los menos sulfitos posibles, embotellar y enviarlos al mundo. La agricultura, ya el vino natural, nada. No interferimos de ninguna forma, ni un poquitito de sulfito, ni se filtra, nada. Es un poquito más radical. Pero es como se hacía el Y es vino un poquito antes. funky, tienen Claro. un poquito de sabor así fuerte. Ok, yo soy una persona que me gusta el vino. Cuando voy a los restaurantes, tú sabes que a mí me encantan los vinos, pero te estoy hablando de una persona imaginaria. Me gustan los vinos y estoy acostumbrada a los famosos 6 que todo el mundo me ofrece. ¿Cómo yo puedo ayudar que ese restaurante me dé más información para que el mismo restaurante piense, oye, yo debo entrenar a los muchachos para saber un poco más de lo que ofrezco? Porque ahora vamos a hablar de maridaje. Porque cuando tú vas a comer, si tú vas a tomar vino, no es para tomarte un drink porque quieres tomar alcohol, es porque te va a abrir el paladar para lo que vas a comer. ¿Qué es lo que tú crees que puede haber un cambio si nosotros lo hacemos, y para los dueños de restaurantes y para los chefs, que yo creo que muchos se deben entrenar en un poquito de la Eso sobre vino? Bueno, yo creo que es fundamental uno educarse. Si tú lo que quieres es darte un drink para emborracharte, mi opinión, el vino no es lo que deberías estar tomando. De un palito de vodka, y yo creo que primero que nada es más eficiente porque tiene más alcohol, vas a beber más eficientemente. Y ¿sabes? El vino hay que cambiar un poquito cómo lo vemos y cómo lo consumimos. A mí me dicen tantas veces, ay, es que yo soy de vino tinto, ay, es que yo solamente bebo Cabernets de California o Malbecs de Argentina o Albariño o Chardonnays o los mismos 6 que hemos estado hablando. ¿Sabes por qué estamos bebiendo vino? Curiosidad, again. ¿Qué diferentes regiones hay? O mira, si a mí me gustan este tipo de vinos, déjame ver qué otras uvas se parecen o qué otros estilos de vino se parecen a los que yo bebo normalmente. O, better yet, voy a beber cosas que no conozco. Déjame aprender, Probar. déjame leer, averiguar. Una buena regla es no comprar vino en el supermercado siempre. Intenta ir a alguna tiendita especializada donde la persona a cargo ha escogido esos vinos con mucho cariño y te puede decir, pues mira, esto es tal. El vino es un producto cultural, agrícola, social, a veces hasta político, artístico. Hay tantas cosas pasando ahí. Entonces empezar a pensar, oye, yo quiero solamente escuchar Imagine de John Lennon por el resto de mi vida on repeat, o quiero conocer diferentes géneros, diferentes artistas, diferentes canciones, y igual que el cerebro, el paladar, hay que ir expandiéndolo. Yo he probado vinos que la primera vez que los pruebo digo, esto no me gusta, Y y después después le voy cogiendo el gustito y pienso, concho, ¿con qué me maridaría esto? Ay, pues yo creo que con esto tal. O sea, es sentarse
como a veces me pasa en el restaurante, en la terraza, a 93 grados, con un plato de ceviche enfrente y tomarte un Malbec, Muy fuerte, muy caliente. no es buena idea, no es buena idea, no es buena idea. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados, entonces lo ves que las personas están, ¿sabes?, bebiendo sin engage esto. Porque un sorbo de vino puede cambiarte tu percepción de lo que tú estás comiendo en ese momento. A ver, yo pienso que hay pocos vinos que te pueden totalmente arruinar una comida. Sí. Eso estamos claros. Sin embargo, Te pueden- el vino correcto con la comida correcta puede cambiar tu experiencia gastronómica de agradable a memorable. Esa combinación cuando pasa bien, cuando se combina bien, porque el maridaje viene de casamiento, de cuando las cosas en conjunto, en armonía. ¿Sabes? Cuando tú lo pruebas, que me pasa en el restaurante, porque tenemos maridaje, la gente hace como, wow, ahora entiendo. Y es cuestión de tener esa curiosidad y decir, ¿por qué estoy bebiendo lo que estoy bebiendo? Déjame quitarme los estigmas que tengo de que el champán es dulce, o de que si yo soy hombre... Bueno, hay solo champanes bebo vino- dulces, Sí. pero hay champanes secos que lo que hacen es cliriarte el Mucho, paladar claro. y te sí. Pero entonces eso vamos a estimular en estas fiestas navideñas o en las fiestas o celebraciones. En vez de ir a comprar a lo loco, voy a trabar todos estos vinos, vayan con el menú a un lugar que sepa de vino y decir, mira, esto es lo que yo voy a servir. Yo quiero Exacto. sorprender a la ¿Qué gente. puedo comprar? ¿Qué puedo servir? De hecho, yo tuve un par de clientas que me escribieron para Thanksgiving. Michi, ¿qué compro? ¿Qué tú crees que pegaría con esto, con lo otro? A ver, obviamente, vengan a donde mí, pregúntenme todo, pero hay una herramienta maravillosa que utilizamos para saber la vida de famosos o la meteorología, que es el Internet. Y lo pueden hacer. Y hay tanta información que evidentemente el vino es subjetivo, que hay cosas contradictorias, estamos claros, todos los paladares son diferentes, sí. Es como la comida. Pero como cuando hicimos la cena tú y yo en conjunto, lechón con champán. Fue perfecto, La gente no perfecto. entendía, pero es que el vino espumoso con la acidez, con esa frescura, con esa efervescencia, lo que hace es que corta la grasa. Y entonces corta- puedes y te- saber el sabor exacto del cerdo, del adobo. Para mí fue espectacular. Un lechón con un Ribera del Duero, pues Un poquito fuerte. cuesta más. Y una pregunta, hablando de eso, Puerto Rico es bien caliente, el clima, o sea, nosotros aquí con el calor que tenemos, ¿cuáles son los buenos vinos para disfrutar una tarde calurosa? Estoy sentada, quiero tal vez comerme algo sencillo aquí, fresco, frío, Champán todo el día. champán todo el día. Sorry. Y vino blanco, ¿hay algún Sorry. vino No, blanco? pero a ver, eso lo digo en broma, not really, pero Pero están las cavas champán también. siempre hay así. mucho vino espumoso. Tener claro que el champán es un lugar en Francia. Sí, y que esos si son la los que se llaman champán. Si la etiqueta dice champán, eso es un sitio. No todo lo que tiene burbujas es champán. Tenemos cava corpinat, prosecco, lambrusco, franciacorta, tenemos los famosos pet nuts. Hay un montón de espumosos distintos. Pero el clima de Puerto Rico nos llama a beber champán, a beber vinos blancos, a beber vinos rosados. Puerto Rico es el lugar perfecto. Yo no lo entiendo. Yo viví en Europa y yo cuando llegué aquí yo dije, es que Puerto Rico es el perfecto país para estar bebiendo vinos rosados todo el día porque tienen lo mejor de los dos mundos. Claro. Y si vas a beber un tinto, pues un tinto ligero, un tinto fresco, que no interfiera mucho, que no te dé más calor, que no empieces a sudar porque tiene 15, 16 grados de alcohol por volumen. Not necessary. Yo soy de la generación de que cuando papi iba a los sitios y pedía a veces un vino, un Pinot Noir, o iba a pedir un vino tinto, les pedía que lo refrescaran. Y todo el mundo le decía, pero hay que tomarlo en la temperatura de ambiente. Y papi decía, temperatura de ambiente de Europa es 55 grados. O sea, estaban demasiado calientes. Mucho vino se perdió porque se convirtieron en vinagre, Yo sufro obviamente. viendo esos restaurantes Con los vinos que afuera. tienen los racks de vino ahí y yo digo, claro, pero no es lo mismo la No es lo temperatura ambiente en Estocolmo que en Río Piedra. ¿Y Estamos en claros. qué temperatura se debe tomar un vino blanco? Porque hay personas que piensan que debe ser súper frío No. y sin embargo súper frío pierde mucho de su carácter. Todo. Mientras más frío, menos vas a notar. ¿Sabes? Para tú poder disfrutar un vino, aparte de engage el cerebro, como estábamos hablando antes, que es una recomendación buena para cualquier actividad que uno haga, especialmente para beber vino. Hay varias fases. Está la fase visual, la fase olfativa, después la fase gustativa, y después todo lo que pasa aquí en la mente. Entonces,
No podemos beber vino así, hay que mirándolo sabemos un montón de cosas. Si es un color más clarito, pues seguramente es un vino joven. Si tiene unas tonalidades más doradas, seguramente tiene algo de envejecimiento. Un vino más viejito, oxidación. Entonces, hay que oler. O sea, Hay que el oler. 85% del placer de tomar vino pasa en la nariz. Todos los flavors, los aromas, los gustos, es todo retronasal. Si no olemos, de verdad, sorry por sonar así un poco dogmática, pero beban vodka. Porque es que necesitamos oler el champán. Vamos a olvidarnos de las copas de flauta. En mi restaurante yo las tengo prohibidas. Sí. De hecho, estas son las copas que usamos. No te llenes hasta aquí, como a veces me piden. Echa poquito. Si no puedes hacer así como hacemos los sommeliers y las sommeliers, hazlo aquí. Mueve, huele, piensa, ¿a qué me huele? ¿A qué? Después, entonces, todo ese proceso, si el vino está congelado, Eso no lo no vas a tener. sirve de nada. Mira, este es un vino rosado. Háblame del Flash for Light, porque yo sé que tú eres parte coproductora de este vino. Si esto fue una idea que surge cuando yo estaba viviendo en Cataluña, que ya llevaba bastantes años elaborando vino en el Priorato, formando parte de todas las fases de la bodega. Queríamos hacer, mi socia Ariana y yo, un vino que nos diera la oportunidad de give back. Entonces el flash tiene varios componentes que son interesantes. Primero es un clarete. Eso significa que las uvas blancas y tintas se fermentan a la vez. Así que aquí tenemos 7 variedades de uva. Garnacha blanca y macabeu, que son las uvas blancas, garnacha tinta, cabernet, syrah, cariñena y un poquito de morenillo, que es una variedad autóctona de Terra Alta en la provincia de Tarragona, donde lo elaboramos. Primera cosa, queríamos que tuviera este color, que fuese un rosado con ovarios, con fuerza, que no fuese un rosadito así, Sí, no, que aguadito, fuera fuerte. dulcecito. Exacto, esa es una. Segundo, agricultura orgánica biodinámica, sin filtrar. Y la parte chula es que los profits los donamos a Comprometido, que es una non-profit aquí en Puerto Rico, que lleva ya mucho tiempo luchando por un Puerto Rico más eficiente, más productivo, más autosuficiente. Y ese es un poquito el concepto del flash. Por ejemplo, la gente también los rosados los espeta en hielo para que esté súper, súper frío. Y este vino como mejor es, porque es como un híbrido entre un rosado subido de tono y un tinto ligero, como mejor está es cuando le damos un ratito afuera y la temperatura sube un poco y ahí es que salen todos los aromas, con temperatura y con oxígeno. Y con oxígeno. Bueno, lo vamos a probar, pero antes de eso yo quiero hablar, ¿qué tú crees que Puerto Rico está haciendo para la cultura del vino? Nosotros estamos ahora mismo viendo que la publicidad y todo el turismo se está basando en que Puerto Rico es un destino gastronómico. Y a veces nos olvidamos que no es solamente el lechón, los chinchorros, lo cual son perfectos, todos nuestros rones artesanales, eso es bien importante. Pero lo que se conoce como este viajero que va a ir a un destino gastronómico sabe de vino. Y hay muchos sitios que tienen cartas Sí. de vino, discúlpame, súper emocionantes. Hay varios restaurantes, pero... Bueno, no muchos. Hay 2 o 3. El resto de restaurantes tienen los mismos 30, 40 vinos que los distribuidores en la isla deciden, que le dicen a sus vendedores, esto es lo que ustedes tienen que empujar y esto es lo que hay disponible en todos sitios, pero hay lugares. Entonces es cuestión de cuando uno escoge un sitio donde va a comer, pues buscar que tenga una carta de vinos interesantes, que no sea, hay que salirse de California, de Napa, hay que salirse de Argentina y hay que, Galicia está súper chulo, pero hay otras cosas más allá. Entonces yo creo que hay que apoyar a este tipo de restaurantes. Hay que apoyar este tipo de restaurantes y para aumentar esa oferta, ¿qué tú le recomiendas a los chefs, a los gerentes de piso? ¿Cuál es el primer paso para tú poder aumentar tu conocimiento y lo que tú ofreces? Porque definitivamente yo he hecho tasting en mis restaurantes donde yo pongo todas mis salsas y todos mis platos y entonces ahí empezamos a comparar con vinos qué es lo que ellos van a recomendar. Y muchas veces no eran los vinos más conocidos, eran los vinos que en el consenso de todos los que estábamos allí, con una persona que ese era su trabajo, entonces empezamos a trabajar. Hay que estudiar, hay que aprender. Nuevamente vuelvo a la palabra curiosidad. O sea, no nos podemos conformar
con poner los vinos que 2 o 3 distribuidores nos dicen que tienen y nos hacen ofertas y tal, los ponemos ahí, aquí todo el mundo le gusta esto y esto y esto, voy a poner eso y se acabó. Hay que tener curiosidad. Las personas que trabajan en servicio, los meseros y las meseras, también fomentarle esa curiosidad, que se eduquen. Hay lugares en Puerto Rico donde se puede aprender de vino, hay online, hay muchísima información también. Y es cuestión de educarse y también de entender que tener una carta de vino chula, tener vinos que mariden bien Con la comida que estás sirviendo es un valor añadido para tu restaurante. Entonces yo creo que desde los chefs hasta el o la bartender, everybody in between, todos deberían estar sintiendo esta curiosidad. Aparte de que saber un poquito de vino te hace más interesante, te hace más cool y más nítido. Te puedes sentar en cualquier mesa, en cualquier parte del mundo y conversar con cualquier persona. Y va a mejorar la oferta puertorriqueña gastronómica también, porque nosotros tenemos que expandir en eso, en nuestro quehacer de todos los días, que es nuestra cocina tradicional también. ¿Con qué tú acompañas un arroz y habichuela? ¿Arroz y habichuela con qué? Okay, Porque el arroz y habichuela no lo comemos solo. ok, con aguacate y un huevo frito, que es como a mí me gusta, o con bistec encebollado. Mira, una variedad que a mí me encanta, que yo tengo 2 tipos de vino que son unos no-brainers que maridan bien con todo, que es el champán o el vino espumoso o el Gruner Veltliner, que es una variedad que se elabora típicamente en Austria. De hecho, traje uno hoy. Como un whisky. Que se elabora en Austria, que te va a acompañar bien con todo, que tiene súper buena acidez. Y si necesitas que sea tinto, búscate un tinto ligero. Hay un montón de primitas de la Pinot Noir, como puede ser el Gamay en Beaujolais. El gamay es espectacular. Ese es el que yo escogería para mi plato de arroz de habichuela. Gamay bistec es encebollado. maravilloso porque es spicy, es ligero, tiene mucha fruta, bonita acidez, tiene un poquito de tanino también. Explicar el gamay, porque aquí el Beaujolais la gente lo conoce, pero el gamay todavía yo no lo veo en ningún sitio que me lo ofrezca. No, y hay diferentes, Es la misma. y hay diferentes escalas, porque tú tienes el Beaujolais o el Beaujolais Nouveau esos normal, son- digamos, ajá. que eso es como que bien fresquito, eso es como que Para el momento un y en el vino tiempo de que lunes sale. por la noche, como Sí. digo yo. Pero después, dentro de la región de Beaujolais, hay diferentes crus, igual que en Borgoña o en Burdeos. Tienes Saint-Amour, tienes Morgon, y ahí entonces tú puedes encontrar unos vinos y normalmente a súper buenos precios también. Cuando vayan a la próxima vez que vayan a hacer la actividad y van a ir a preguntar sobre los diferentes Llámenme. vinos, ya tienen diferentes ideas con lo que quieren. ¿Sabes que Luis Muñoz Marín, cuando se encontró con John F. Kennedy, le sirvieron arroz con habichuela, le sirvieron un Beaujolais? ¿Quién hizo eso? Él escogió un Beaujolais. Pues mira. Así que te estoy contando algo, un dato histórico sobre vino. Pues escogieron bien. Pues vamos a probar esto, en lo que te voy a decir 5 palabras para que tú me digas en lo primero que tú pienses. Oh my God. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Para decirte. Es nada más que lo primero que te venga a la mente. ¿Ok? Ok. ¿Y yo tengo que responderte en una palabra también o puedo...? En una palabra. Oh my God, esto está Ok. difícil, pero dale, yo creo que yo puedo, vamos. Cartera. Reciclable. Visión. Futura. Azar. Tembleque. Yo hubiera dicho lo mismo. Me cogiste la próxima palabra, Coco. Barrica. Cerdo. Champán. Salud. Salud. Michi, siempre es un placer hablar contigo. Yo sé que nos Igual. quedan muchas conversaciones pendientes, Hay que hacer así esto que más. hay que hacerlo de nuevo. Cuéntanos dónde estás y también todos los maridajes que tú haces por los mismos menús que se hacen en cocina abierta, especialmente en mesa redonda y oriundo. Cuéntanos. Ok, a mí me pueden encontrar casi todos los días en Cocina Abierta. Yo soy la directora de vino ahí y también organizo los eventos en el cuartito de atrás que se llama El Atelier. Y ahí pasan muchas cosas. Tenemos Oriundo, que es el proyecto personal de Martín, que es nuestro dueño y chef ejecutivo. Y Oriundo pasa una vez al mes y básicamente es un laboratorio culinario que culmina en una serie de speakeasy dinners mensuales solamente con producto local, nativo, oriundo de Puerto Rico. Y normalmente es un menú de degustación y yo hago los maridajes. Después a veces invitamos chefs de fuera, de Latinoamérica, de todas partes de
Latinoamérica y Estados Unidos, y también yo hago los maridajes porque quiero, yo he encontrado ahí como que el huequito de que la gente pruebe cosas diferentes en estas cenas maridando. Me pueden chequear en Instagram, Michi Negrón, escríbanme cualquier curiosidad, cualquier cosa que quieran saber, cualquier party que quieran organizar, yo voy, les llevo champán, les ayudo a beber mejor, a pasarla bien. Así que muchas gracias, Giovanna, de Ha verdad. sido Un placer. más que un placer. Salud. Salud.